El gusto de saludarlos en un nuevo encuentro de Argentina es Turismo aquí por el Provincial Radio y por provincial.com.ar, este recorrido que nos lleva de tanto en tanto junto a Pablo Rodríguez a un espacio que se ha denominado Los Pueblos del Futuro. Y la idea es contar el turismo desde justamente los pueblos, desde un turismo que se vincula con lo rural y con lo sustentable, como Pablo permanentemente nos acerca aquí en este espacio de Argentina es Turismo. Y hoy con una invitada especial que por supuesto Pablo ya la está presentando. Bienvenido Pablo y bienvenida por supuesto a nuestra invitada. Hola Marcelo, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Muchas gracias. Sí, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros y yo de poco tiempo haber hablado 2 veces con ella en el Congreso Virtual y ahora acá con Claudia Díaz, la licenciada Claudia Díaz, directora jefa del Departamento de Turismo Comunitario de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, coordinadora del programa Pueblos Turísticos y creadora del programa Pueblos Turísticos, y además es miembro fundadora y síndico de la cooperativa Pipinas Vivas, de su localidad natal, Pipinas, donde ha hecho el ejemplo en su propio lugar de lo que es el desarrollo local. Así que primero te saludo, Claudia, y te agradezco esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la comunicación. ¿Estás en Pipinas? No, estoy en Abasto. ¿Cómo está por allá el clima? Y ahora se nubló, pero estuvo con sol hasta hace un ratito. Parece que va a Bien. estar lindo, pero se están acumulando bastante nubes, no sé, vamos a ver. Esperemos que sea un lindo fin de semana de Santa para que la gente disfrute del turismo de proximidad, ¿no? Que nos acompañe Pero con con los protocolos. cuidado. Con Pero cuidado. con... Con cuidados, tal cual. Bueno, hablando de cuidados, hablando de protocolo e iniciando un poco esta charla con vos, quizás la primera pregunta, obviamente, que no puedo evitar, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con lo que venimos viviendo hace un año, pero también con lo que vos y lo que yo sé que vos, la cercanía que vos tenés con la gente de tu pueblo y de muchos pueblos de nuestra provincia de Buenos Aires, que seguramente hayan levantado el teléfono, vos te hayas comunicado con ellos con vos, acerca de problemáticas, cuestiones que estén pasando, situaciones durante esta pandemia. ¿Cuáles son esas principales situaciones que vos ves que están sucediendo y aconteciendo en nuestros pueblos y con nuestros emprendedores y productores de turismo rural? Las problemáticas, nosotros hemos aprovechado muy bien todo este tiempo de pandemia para reencontrarnos mediante la virtualidad. Hemos tenido que dar un salto que antes se nos hacía bastante imposible y había mucha negación a ese salto virtual. Y la pandemia nos ayudó a eso, como que nos empujó a la virtualidad. Así que eso para mí es positivo, para todos es positivo porque nos encontramos rápidamente a través de la virtualidad y eso de encontrarnos y de pensarnos colectivamente nos ha llevado a poder llevar adelante y materializar en cada territorio diferentes proyectos, ideas, así que en eso ha sido positivo. En cuanto a complicaciones, los llamados y las consultas tienen que ver con la reapertura al turismo, ¿no? Con los miedos que genera esta reapertura al turismo y esencialmente porque nosotros no proponemos un turismo masivo, y la gente se vuelca de manera masiva en nuestros pequeños espacios, en nuestras pequeñas localidades. De las dificultades que se manifestaron durante la pandemia tuvieron que ver con el momento en que se reabrió al turismo y la llegada de turistas a las pequeñas localidades. Obviamente que previo a eso es la desesperación de los emprendimientos por tener que cerrar por tantos meses, pero también es verdad que nosotros estamos proponiendo el turismo de base comunitaria no como una única salida, sino como una alternativa a las pequeñas localidades. De cualquier manera, el Estado ha tenido un montón de herramientas, los ATR, los IFE, bueno, el catálogo cultural y turístico. La verdad que ha sido han sido muchas las herramientas y con un diagnóstico real de territorio, o sea que fueron herramientas que resolvieron realmente las complicaciones económicas de los territorios. Lo más complejo que se planteó fue, bueno, esta discusión, ¿no?, entre los que residen en las pequeñas localidades, que es el gran tema del turismo comunitario, y los que invierten en las pequeñas localidades y viajan solo a abrir sus restaurantes. Y bueno, y ahí se generaron algunos
conflictos que, bueno, lograron resolverlo, pero esencialmente con los temores que tienen las pequeñas localidades, porque la mayoría, más, no sé si más de la mitad, pero sí la mitad de la población de las pequeñas localidades son adultos mayores, así de que, bueno, con sumo cuidado y obviamente es a quienes nos interesa sostener y mantener en nuestros pueblos. Así de que, bueno, esas fueron las mayores dificultades de las pequeñas localidades. Mencionabas recién el tema de algunas políticas públicas en las cuales han sido de ayuda y de asistencia al sector turístico y que han ido de manera directa a nuestros pueblos, y el catálogo claramente lo fue, ¿no? Con el fondo que después apareció de Cultura y Turismo, que ya tuvo 2 o 3 entregas. Además de eso, el programa Previaje, ¿saben cómo impactó con los pueblos? ¿Cómo ha llegado? Con esto que me decías que llegaron demasiada gente en algunos lugares, ¿se ha utilizado, ha llegado el beneficio del programa Previaje a nuestros pueblos? Sí, algunos pueblos se inscribieron, pero no hubo una real utilización de la herramienta aún. Entiendo que es una plataforma que está en construcción y que demanda de mucho más tiempo de carga y de promoción, ¿no? Porque es una plataforma que es voluntaria, digo, es distinto. Bueno, el catálogo también es voluntario, pero ahí está el municipio interviniendo, cargando el catálogo. Digo, que es distinto a cuando vos le ofreces a un prestador turístico si desea adherirse al beneficio o no. Son como situaciones que parecen unas tonteras, pero no, digo, de eso depende la carga efectiva o no de la información. Totalmente. Y con respecto al catálogo, ¿se encontraron con nuevos emprendimientos, con emprendimientos que no tenían en la órbita a la hora del análisis en esa carga de datos a lo que ustedes tenían en territorio? ¿O más o menos es lo mismo que ustedes tenían en cuenta que existía en territorio con los emprendimientos? Sí, hubo más cantidad de personas vinculadas a la gastronomía. Uno de los recursos que hubo para resolver la cuestión económica en esta pandemia fue la implementación de emprendimientos gastronómicos. Así de que sí, hay un montón de emprendimientos nuevos vinculados a la gastronomía, otros que se animaron a hacer propuestas de alojamientos, porque también, digo, hemos trabajado en este eje de la vuelta, digamos, de la pandemia o de la nueva vida, de este nuevo mundo que estamos transitando. Estamos promoviendo el alojamiento en casas de familia, así de que nada, se están preparando otros emprendimientos, y también desde la Secretaría de Turismo, bueno, el turismo de base comunitaria es una manera de desarrollar el turismo distinta al turismo tradicional. Conocemos que por general hay un atractivo natural y ahí se hacen inversiones, se genera un destino turístico. El turismo comunitario lo hace al revés, lo hace a la inversa, lo hace con los habitantes, se junta con los habitantes, dialoga con los habitantes, planifica con los habitantes, y son los habitantes los que dan las prestaciones turísticas. Así de que bueno, en este pensar y proponer prestaciones turísticas con los habitantes, hay muchos que aún no se han formalizado. Así de que junto con la Subsecretaría de Turismo de la provincia hemos lanzado un nuevo convenio con el Ministerio de Trabajo de la provincia que se llama Alas Turismo, que es una nueva acción del programa Pueblos Turísticos que tiene como de los 31, las 31, los 10 grandes desafíos de formalizar todas las prestaciones turísticas que los pueblos están brindando hasta el momento. Está claro. Claudia, hay un recorrido muy interesante que naturalmente has hecho a lo largo de tu trayectoria, que tiene que ver con los pueblos turísticos, aquel famoso programa que se implementó desde la provincia de Buenos Aires y que vos marcabas así un punto central, que es algo que quizás quien no es especialista en turismo no le presta atención, que es ni más ni menos que poner un cartel e indicar un lugar a donde ingresar para disfrutar justamente del turismo o de una recorrida cultural, lo que fuera. Digo, a partir de ese cartel viene todo lo demás, que es la presentación de una ciudad o de un pueblo. Y nombrabas a Pipinas, tu lugar de nacimiento. Uno cuando habla de Pipinas habla de la historia de Corsemar, de aquella fábrica de cemento y demás, pero también habla de un lugar que históricamente no era turístico, digamos, tengo entendido. ¿Cómo se transforma? Y acá te pregunto también qué rol juega la gente del lugar. Cuando uno va a un lugar y dice, miren, nosotros, por ejemplo,
cerró una fábrica que era nuestra fuente de trabajo. Ahora este lugar lo queremos transformar en turístico. La gente acepta, la gente sabe que al venir el turismo por ahí pierde esa calma de pueblo, porque vendrá gente de otros lugares. ¿Cómo se fue dando en el proceso que armaste vos en Pipinas? Y que seguramente después al llevarlo a toda la provincia con el programa de pueblos turísticos se habrá repetido quizás esa situación. Sí. Primero, digo, en relación a la cronología que vos hacías, para nosotros no es solo poner un cartel es lo último, porque es lo último que se hace. Inclusive nos hace falta mucha cartelería, porque además no es solamente, digo, es caro poner señaléctica y es necesario tener una unicidad en la cartelería. En relación a cómo se desarrollan, nosotros somos un pueblo resiliente, digo, nosotros salimos de una crisis, y como yo ya trabajaba en la Secretaría de Turismo, tenía el conocimiento de algunos pueblos que habían podido resolver su cuestión laboral a través del turismo. Es el caso de La Niña y de Barca. Esto me llevó a pensar nuestro espacio, nuestro hotel que estaba abandonado, porque para nosotros todos esos espacios son patrimonios comunitarios, digo, donde hubo una fábrica, donde hubo una comunidad que se crió alrededor de esa fábrica, todo lo que transcurre en el pueblo es comunitario para nosotros, así que siempre lo vimos de esa manera. Hay momentos de resistencia, más cuando se sale de una crisis económica como en Pipinas, digo, las enfermedades sociales, de la desocupación de los 90, ha sido que aún tenemos resabios de esas enfermedades sociales hoy, pero en ese momento eran mucho más vinculados. Cuando hablo de enfermedades sociales, hablo de suicidio, hablo de alcoholismo, hablo de adicciones, digo, son realmente momentos muy complicados para la comunidad y de mucha resistencia y descreimiento hacia dos propuestas distintas e innovadoras. Una que es el turismo, y el turismo de base comunitaria, y la otra es el cooperativismo, que es la propuesta que nosotros llevábamos. Tengan en cuenta que nosotros somos un pueblo que siempre fuimos empleados de una fábrica, empleados de un dueño de campo, que nosotros le llamamos empleados de un patrón en la ruralidad. Entonces, hacer un planteo de hacer turismo, que no es el turismo tradicional, es un turismo de base comunitaria, es un turismo pensado por nosotros, planificado por nosotros, fue bastante difícil. Nos decían, turismo acá, están locos ustedes, o sea, nadie creía en la propuesta. Si bien Pipinas es un pueblo que está a la vera de la Ruta 36, que hasta antes de la Ruta 2, de la construcción de la Autovía 2, todos los turistas pasaban hacia la costa atlántica por Pipinas, no era, o sea, es un pueblo que tiene experiencia en el trabajo con el turismo de paso, que es diferente al turista que llega y se aloja. Así que bueno, son 18 años de trabajo y aún hoy nos faltan un montón de cosas, pero esto que te cuento que sucedió, que tiene que ver con la etapa de resistencia, digo, nosotros hoy ya podemos hacer caracterizaciones de organización de grupo. Cada vez que llegamos a un pueblo nos encontramos prácticamente con las mismas situaciones. Primero con las etapas de resistencia de algunos grupos, los otros grupos, los más jóvenes o los emprendedores son los que están dispuestos a llevar adelante el proyecto. Lo cierto es que nosotros lo que hacemos cuando llegamos a los pueblos, desde el programa Pueblos Turísticos, en lo que nos focalizamos es en el armado de grupo, el armado del grupo que va a llevar adelante el proyecto de turismo de base comunitaria. Pero sí es verdad que pasamos por una etapa de descreimiento, así de que los primeros encuentros que tenemos son puramente motivacionales y mostrarles otras experiencias e inclusive convocar a otros habitantes. En mi caso, digo, yo cumplo ese rol porque yo cuento la experiencia del Hotel Pipinas, que realmente parecía imposible, ¿no? En ese momento no nos creían, en el pueblo no nos creían, pero pasaba algo maravilloso, así como no nos creían, todo el pueblo estaba convencido de que íbamos a poder porque nosotros estábamos convencidos. Y por eso para nosotros es fundamental, el programa tiene esta concepción de que más allá de que haya una voluntad política, si no hay un grupo organizado en las comunidades que lleven adelante el proyecto, que sean habitantes, no externos, habitantes, es imposible sostenerlo en el tiempo. Sí, es verdad. Y para los que vamos haciendo camino, todas esas cosas que decía recién vos tienen mucho que ver, ¿no? El tema de la participación del habitante, de la comunidad, es esencial
no hay otra manera de llevar adelante el turismo comunitario. Y quería ir un poquito a esos inicios que hablabas vos, porque vos en tu formación sos comunicadora social, ¿no? De la UNLP, y en esos inicios, finales de los 90, por ahí, cuando quizás no tenías la experiencia del trabajo en turismo, pero sí habías empezado a trabajar con Jorge Itelman, que siempre que hablamos te lo traigo, porque escribiste en el diario de él, ¿no? En El Pionero, empezaste a trabajar así, esa fue el inicio de la relación. Jorge, para quienes nos están escuchando, fue un gran director de turismo de la provincia de Buenos Aires y un referente seguramente para muchos en los que vemos este turismo de alternativa, el turismo comunitario. Entonces, la pregunta va es, cuando te pusiste a armar y a trabajar en Pipinas en una iniciativa turística de base comunitaria, ¿cuánto influyó? ¿Qué elementos encontraste a partir de ahí, que creo yo que pueden estar ahí, vos me dirás si venían de antes o empezaron ahí, para unir el cooperativismo con el turismo, ¿no? Sí, Jorge bueno, nosotras nos consideramos sus discípulas. Jorge fue nuestro mentor, no solamente quien nos dio el trabajo en ese momento en la dirección de turismo, sino que fue el soñador y la persona que nos enseñó a construir el turismo con nada prácticamente. Porque nosotros teníamos diferentes estrategias. En ese momento todavía la provincia se promocionaba a sol y playa, bueno, y la publicidad era inmensa, salía muchísimo dinero, entonces nosotros a partir de la comunicación, él es arquitecto, nosotras somos tres comunicadoras, Ana Chaposnik y Natacha Blanco, que somos las tres que empezamos a trabajar con Jorge. Pensábamos estrategias que tienen que ver, por ejemplo, trabajar con las escuelas, que sean los alumnos de los pueblos quienes envíen cartas. En ese momento se agarraba la guía de teléfono y se los invitaba y se promocionaba el pueblo, y de esa manera se promocionó General Lavalle, Madariaga. Ha habido un montón de experiencias que están en los libros de Jorge, que se han hecho a partir del tren turístico cultural que salía de Constitución y llegaba hasta Madariaga, y ahí lo recibía toda la paisanada. Bueno, era muy hermoso trabajar en ese contexto, pero además enseñarle a la gente la gestión, ¿no? La gestión en realidad la gestión y la decisión de hacerlo, que aún sin recursos se puede hacer. Y en ese pensarnos de esa manera, que nosotros lo denominábamos a ese taller Artesanos del Trato, porque nosotros promovíamos el turismo artesanal, que es versus el turismo industrial, que es un turismo personalizado, que es un turismo que propone que te vayas a encontrar con las personas que viven en el lugar, con sus historias. En ese pensarnos desde el turismo, desde el artesano del trato, es que después surge esto del turismo comunitario. Y es muy interesante cómo se dio todo. Yo en realidad recién ahora como que me están, a partir de este nuevo libro de Jorge, estuvimos muchos años sin estar en vínculo, y a partir de este nuevo libro de Jorge, volvimos a restablecer el vínculo, y ahora te voy a contar cómo empecé a trabajar en la Secretaría de Turismo para que veas la calidad de persona de Jorge. Y también de quienes nos rodean, ¿no? Porque siempre hemos construido en el marco de la solidaridad, o sea, nosotros no decimos que la organización vence el tiempo, nosotros decimos que la solidaridad vence el tiempo. Y bueno, todos somos como un grupo inmenso, una red de personas que pensamos de esta manera. Pero te quería contar esto. El turismo de base comunitaria, de pueblo turístico, nace también medio pensando en todas las cosas negativas también que tuvo el turismo comunitario en América Latina. Porque así como un montón de pueblos originarios pudieron poner su oferta, también es verdad que hay muchas agencias internacionales, ONG, que ayudaron, pero también que resuelven su cuestión laboral a través de estos emprendimientos, y tal vez no tienen en cuenta a la gente que vive en esos lugares. Entonces, mirando eso que no queríamos que nos pasara, es que pensamos este programa Pueblos Turísticos para la provincia de Buenos Aires, donde el objetivo número 1 es que los habitantes sean los primeros en que sepan y planifiquen el turismo en cada pequeña localidad. ¿Cómo se llama el nuevo libro de Jorge? Porque yo creo que
ahí lo traigo siempre al tema cuando hablo con vos porque obviamente creo que hay que hacer, ¿no? Un pajarito picando cabeza todo el tiempo con este tema para meterlo, porque es necesario meterlo cada vez más al tema. Para los que están escuchando, ¿cómo es el nuevo libro de Jorge? Porque el anterior se llamaba así, Los Artesanos del Trato, ¿no? Sí. Sí, Bien. tiene otros más que no recuerdo, concientización turística, creo que es uno, donde cuenta la experiencia del tren, Artesanos del Trato, y este último se llama La Hospitalidad, la herramienta turística de la solidaridad. Ahí está. Más claro imposible. Sí, 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 sí. Te contaba que Jorge, cuando yo estudiaba en La Plata, trabajaba los fines de semana en el restaurante del pueblo, de Pipín, en el Carrito de la 36. Y el Sí. dueño de ese restaurante, Pedro Costa, era amigo de Jorge, porque Jorge pasaba a la costa, de La Plata a la costa permanentemente, y un día me lo presenta y le cuenta que yo estaba estudiando periodismo, y Jorge fue el que me dio el primer trabajo y escribí para su diario, que es El Pionero, que lo está convirtiendo ahora en una cooperativa de trabajo, que es un diario, el diario de la costa atlántica y de Pinamar. En este momento está en plena transición, siendo una cooperativa de trabajo donde Jorge y toda su familia está decidiendo esto y dejando en manos de los trabajadores ese diario, que me parece, lo cuento porque me parece una acción, nada, ejemplar. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que son personas que hay que ponerlas todo el tiempo en el mapa porque no están tan seguidos en el mapa y es sumamente necesario para este cambio de paradigma, ¿no? Para esta transición hacia un mejor turismo, sin dudas. Que por más que sea una alternativa, como bien decís vos, y en lo que estoy totalmente de acuerdo, me parece que es transformador del otro tipo de turismo, ¿no? De a poco que vaya haciendo mella en mejorar cómo impacta el turismo en toda la sociedad. Y bueno, la verdad es que yo quisiera cerrar un poco, ¿cuál es tu mirada, en líneas generales, en cómo trabajan articuladamente o no, pero cómo es la articulación en los diferentes estratos de la administración pública con respecto a las políticas públicas del turismo rural, ¿no? En esta pequeña charla hay un montón más, ¿no? Pero hemos hablado de las políticas públicas de auxilio, de ayuda que están existiendo en este momento de pandemia, pero también estamos hablando, por ejemplo, del programa Pueblos Turísticos, que está activo, que se está reactivando nuevamente con Alas Turismo para apoyar a los emprendedores en destino y formalizarlos. Pero en lo que queda muchas veces es que el turismo, por ejemplo, se mide con índices cuantitativos, todo el turismo se mide y poco con índices cualitativos, y yo creo que el turismo rural de base comunitaria es en esencia cualitativo, ¿no? Con los diagnósticos participativos y demás. ¿Cómo ves la relación y la articulación de trabajo entre los diferentes estratos de la administración pública para adelante con respecto al turismo comunitario? ¿Cómo incide el turismo comunitario más o menos en las políticas públicas? ¿Está presente? ¿Se le está dando cada vez más lugar? ¿Cuál es tu mirada con eso? Yo creo que sí, es un momento eh, para nosotros, para todos nosotros, de poder hacer propuestas. Yo entiendo que este tipo de programas, que no hay muchos programas con el territorio que tiene pueblos turísticos, es el termómetro justo del territorio. Y por ejemplo, no sé, lograr que Pupa hoy sea una ley provincial y que las pequeñas unidades productivas hoy sea una ley provincial y simplemente tiene que ver con que nosotros hemos trabajado en territorio esa necesidad. Nosotros hace 12 años que estamos diciéndole a los municipios, armen las ordenanzas, organícense, me parece que sí, que somos un granito que hoy estamos siendo visibles realmente, que hoy hay una decisión también de algunas universidades, como por ejemplo la Universidad de Ezeiza. No sé si te había contado Pablo, pero estoy dando una materia lectiva, turismo de base comunitaria, en esa universidad, y me parece para nosotros un logro poder estar en la academia, porque es algo que venimos diciendo, que venimos promoviendo. ¿Y por qué decimos y venimos promoviendo esto? Porque nosotros estamos construidos de una matriz eurocentrista en el turismo. Digo, nosotros miramos con cómo desarrolló el turismo España, que está buenísimo, pero es España. Nuestra realidad, nuestro territorio es distinto y mucho más nuestra ruralidad es distinta. Y a veces nosotros por querer brindar calidad y estandarizar el turismo, perdemos la originalidad, la identidad, y bueno,
tantas otras características que tenemos en la provincia de Buenos Aires al menos, ni hablar en el país. Por eso nosotros somos unos empecinados, nosotros somos unos empecinados en que nosotros tenemos que construir nuestra propia epistemología, digo, vinculada al turismo, nuestra propia herramienta, sí recurrir al turismo tradicional, pero también pensar e implementar las que funcionaron, como por ejemplo pueblos turísticos. Y también hay otras universidades, la de Quilmes, que está pensando en un curso de posgrado también de turismo comunitario. Así que para nosotros es un momento muy interesante, que obviamente esto no solamente que esto se vea en la academia, después va a desembocar en la política pública. Se viene articulando, pero bueno, al no tener esto que vos decís, esta medición cuantitativa que tiene que ver con lo numérico, y ¿por qué pasa esto? Porque tenemos un montón de prestaciones que son informales, porque es un turismo, una manera de desarrollar el turismo que es muy nueva, por lo menos en provincia de Buenos Aires, que en América Latina no debe tener más de 25 años. Entonces todavía no impacta en los números, pero bueno, también está esta discusión, si es necesario que impacten los números, si es lo que deseamos en cuanto a lo numérico, si es la generación de puestos de trabajo, pero no a la ganancia, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en Pipina, nuestra cooperativa, nosotros decimos siempre, nosotros armamos una cooperativa no para enriquecernos, sino para generarnos trabajo, para generar cultura en el pueblo. Digo, también esta mentalidad es la que tenemos todas las pequeñas localidades. Las señoras que abren sus casas no quieren estar 24 horas trabajando para atender a un turista. Por eso vos cuando agarrás un folleto de pueblos turísticos, en el folleto te dicen en el pueblo se duerme la siesta. Digo que esta es una realidad. Así hay que comprar antes de las 12 porque después no vas a encontrar nada abierto. Digo, y esto pasa. Y no está mal que pase, ¿no? De eso comparándolo con el turismo tradicional que te dice, no puede ser que esté cerrado la siesta. Bueno, sí, en el pueblo se respeta la siesta. Digo, estas son cosas que por ahí nos diferencian con el turismo tradicional y con la necesidad de empezar a pensar un turismo, no sé si llamarlo nacional, yo lo denomino un turismo latinoamericano, ¿no? Donde nada, podamos poner en valor nuestras realidades, nuestras propias identidades. Sí, que tiene mucho que ver, ¿no? Que somos una gran nación realmente, así que va por ahí el camino. Bueno, la verdad que para mí, ya te lo dije varias veces, siempre es un gusto escucharte. Para mí es necesario que cada vez la gente te escuche más y escuche más a referentes que están trabajando como vos en territorio hace tanto tiempo y con esta identidad. Así que te agradezco el momento, sé que estás con un montón de cosas, me alegro mucho de que puedas estar en la academia, bajando línea comunitaria y cooperativista, así que salud por eso y te saludo y te agradezco nuevamente esto. Gracias, Marcelo, por este rato. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, los espero en los pueblos turísticos y en Pipinas, obviamente. Por supuesto. Un cariño grande. Gracias, Pablo. La seguimos, por supuesto, aquí en Argentina es Turismo con Los Pueblos del Futuro, el espacio de Pablo Rodríguez, aquí en el Provincial Radio.